Una hacha, almágana y pinceles o cuñas son herramientas que utiliza este hombre para rajar trozos de madera. Su jornada diaria la inicia a las 4 de la madrugada y la finaliza a las 10 de la mañana. Su misión es encender leña de la forma ancestral. Desde antecitos de las 5, cuando hay alumbrado eléctrico, y salgo a las 10, hasta las 10 me dan $15, pero también yo cuando es amigo, a donde voy a trabajar, de leña, yo trabajo al día, pero yo mejor me da a trabajar más por obra. Antonio Ramos, mejor conocido en la zona como el hermano Antonio Ramos, tiene varios años de ejercer este trabajo. Allí ya me da un poquito más y aún hay gente muy amigas que también me dan un tiempo de comida y también algún fresco, y así es como Dios me bendice por medio de este trabajo. Para lograr el objetivo de rajar la leña, este hombre se apoya de una hacha bien afilada, de una almágana bien pesada y de pinceles o estacas. La hacha, la almágana que pesa 10 libras y un par de cuñas, que el par de cuñas está compuesto por una cuña grande y una cuña pequeña, que esa cuña ya me la ando terminando tanto darle porrazo con la almágana. Desde el cantón Potrero Adentro del distrito de San Simón en Morazán Sur, este trabajador viaja a otros pueblos para ejercer esta labor. A la villa de Rosario, de aquí mismo de Morazán, y también allá a Chilanga, a las islas arriba de Chilanga también ya he ido, y también a Ocicala, y también allá a Santa Bárbara de San Carlos, de aquí mismo de Morazán. Pareciera que esta labor es fácil, pero no. Es un trabajo que requiere de fuerza y mucho afán. Pero para este hombre hay un motivo para hacerlo: llevar el sustento diario a su esposa, familia y madrecita cuenta. Los compromisos en mi hogar con mi esposa, y también le puedo ayudar un poco a mi mamá. Y así se va ganando la vida. Un trabajo pesado, pero él ya está acostumbrado. Al final de cada jornada, no menos de 300 rajas son las que él saca, y cada una se la pagan a 8 centavos. En el municipio de San Simón, departamento de Morazán, con imágenes de Johnny Wilson García, Benet Castillo, Noticiero Telemas. Recibir un detalle alegra el corazón de las personas, pero también está la otra parte de la historia, las manos que han dedicado su tiempo y esfuerzo para que ese regalo muestre el amor que lleva desde su elaboración hasta ser entregado, algo que Jennifer Cardosa entendió por completo desde el momento que decidió aprender el arte de la decoración y los arreglos personalizados que llevan consigo la esencia de quien los solicita. Mi inicio fue en el año 2022, tomé a bien tomar talleres de decoración y realicé el básico y el avanzado. Yo empecé totalmente desde cero. Me encantó cuando ya realicé los talleres, entonces dije que iba a experimentar, sacar mi emprendimiento. Empecé a realizar junto a mi mamá la decoración, todo estaba con nervios totalmente. El resultado me encantó, tomé más experiencia. Ahora, conforme pasaron los añitos también, gracias a mi familia, ahora puedo tener mi local, me dieron el apoyo total. Puedo poner un poquito de lo que es globos, artículos de fiesta, invitaciones,
bolsitas de regalos, los arreglos que no pueden faltar, un poquito de variedad de juguetes. Si alguien desea una decoración, puede buscarme por medio de mi Facebook, Decoraciones Jennifer. Usted me puede contactar. Realizamos combos. El calendario está a punto de marcar una fecha muy importante, donde se reconoce y celebra a un ser querido, y en Variedades Vázquez, Globos y más, ya puede encargar el regalo perfecto para el Día del Padre. También les tenemos ya los arreglos del Día del Padre, donde usted puede tomar a bien, o sea, una tacita, o ya puede ser un termo. Y también, si usted ya desea, que a su papá le gusta la cervecita, ya tenemos arreglos de cervecita. Con gusto nosotros le realizamos su arreglo, solo nos dice cómo lo desea, se lo preparamos, o si no tiene ideas, nosotros se las damos. El talento de crear y el sueño de salir adelante van juntos para esta emprendedora, que ofrece en su local variedad de artículos para que nadie se vaya sin el detalle perfecto. Su ubicación es céntrica y accesible, en el distrito de Tejutla de Chalatenango Centro, calle Hacia el Paraíso. Aparte de ser una tienda especializada en globos, también les tenemos accesorios de cosméticos, que ustedes pueden optar por un brillito o gloss mágico. También les tenemos carteras. También hacemos envíos de chain. Lo que usted desee de chain, nosotros se lo traemos. Para agendar puede contactarla al teléfono 7787-4398 y así se asegura de que su fiesta será todo un éxito, dejando la decoración en manos de la experta, quien también será su cómplice en ese arreglo personalizado para su persona especial. Con imágenes de Eddie Roa, informó Alexandra Rodríguez para CN Noticias. Los casos de sífilis en las Américas representan el 42% del total. Más de 3.37 millones de personas adquirieron la infección de transmisión sexual, es decir, que son 6.5 casos por cada 1,000 habitantes, una tendencia que va en crecimiento. Entre 2020 y 2022, esos aumentaron en un 30% entre la población de 15 a 49 años. La sífilis ha tenido un repunte de casos a nivel mundial, ¿verdad? Porque el hecho que hoy la infección por VIH se haya vuelto una enfermedad crónica controlable, como que ha permitido que se baje la guardia, tanto de la población que puede infectarse, como de las autoridades de salud. El uso adecuado del preservativo puede evitar el contagio de la infección, que en una etapa avanzada puede provocar complicaciones cardíacas y cerebrales. Se caracteriza porque luego de tener esa relación sexual donde yo me infecto, puede aparecerme una pequeña úlcera a nivel del área genital. Y en ese momento es importante que nosotros consultemos. La lesión característica, que es una lesión grande, que es indolora, no duele, y que el centro está de color oscuro, negro o necrótico. Cuando una persona ya superó esa lesión, entonces vienen los otros síntomas que son de la sífilis terciaria, que es dolor, un dolor en todo el cuerpo, tipo quemante, porque es un dolor neuropático, pérdida de peso en general, dolor de cabeza y algunas veces fiebre. Para las personas que tienen múltiples parejas, recomiendan realizarse chequeos médicos cada 3 meses y para quienes están en una relación formal, entre 1 a 2 veces cada año. Entonces estos controles sí tienen que ser más rutinarios, cada 3 meses quizás, y tienen que estar constantemente en seguimiento. Hablar constantemente también de métodos anticonceptivos, porque no solo es quedar embarazada una de sus complicaciones, sino las enfermedades de las que ya habíamos hablado, porque estas enfermedades pueden curarse, algunas, si se detectan de forma oportuna. En los últimos años se han reportado más casos de sífilis en mujeres embarazadas. En 2022 se estimó que 68,000 bebés nacieron con ese padecimiento en la región. Y así como esta enfermedad, el VIH, la hepatitis y la clamidia,
todas de transmisión sexual, los casos van al alza. Este es un informe de Marcela Rivera. La Organización Mundial de la Salud confirmó la primera muerte por influenza aviar en México. Aún no se sabe la causa de la infección que contrajo un hombre de 59 años de edad, quien presentaba síntomas como fiebre, dificultad respiratoria, náuseas y malestar general. Las autoridades de salud de ese país reaccionaron desmintiendo la información y acusando a la OMS de haber emitido un comunicado bastante malo. En El Salvador no se han registrado casos de la enfermedad. Sin embargo, el Colegio Médico insta a que la ciudadanía y profesionales de la salud a que estén alerta. Empezar a actualizarnos sobre cuáles son los principales síntomas que puede aquejar esta persona y en quién debemos de sospecharlo. Por eso es que las alertas epidemiológicas, uno de sus objetivos es ese. Cuando OMS lanza alertas, es con el objetivo de que los países refuercen las diferentes medidas de salud pública, den a conocer a la población las medidas de prevención de estas enfermedades. La enfermedad tiene antecedentes de casos entre animales y seres humanos, en su mayoría en Estados Unidos. Aún no hay una vacuna que pueda mitigar los riesgos de salud. Para uso humano no se han desarrollado vacunas, están investigando. Sí hay una vacuna avanzada para H5N1, para uso en veterinaria, ya preaprobada, pero no hay para H5N2. En ese sentido, la situación es compleja. La enfermedad afecta principalmente a las aves migratorias y de corral. El titular del Ministerio de Agricultura en febrero afirmó que en el país se registra 0 casos y que está libre de gripe aviar en animales. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. $18 millones de niños y niñas menores de 5 años viven en situación de pobreza alimentaria en América Latina y el Caribe. De estos, 5 millones viven en pobreza alimentaria extrema, según un reciente informe de UNICEF, el cual advierte que los precios de los alimentos y el alto costo de la vida alcanzaron niveles récord, en especial en países en vías de desarrollo. Rocío, una madre salvadoreña, dice que junto a su esposo han tenido que adecuar sus compras cada 15 días a los altos precios de la canasta básica que apenas se logran cubrir. Sin embargo, buscan incluir en su dieta más frutas, vegetales, huevos, lácteos y carnes, productos esenciales para el crecimiento de su hija de 4 años. Opto por darle siempre frutas, verduras, carnes y más que nada la comida favorita de ella son los huevos y los frijoles, porque es lo más saludable y es lo que más le gusta a ella. Por ejemplo, por refrigerios, en vez de darle yo algo que no es saludable, le doy una fruta con su respectivo yogur, cosas así, porque me gusta que ella siempre esté alimentada sanamente. El informe también revela que otros factores se suman a esta problemática. Entre estos, un sistema alimentario que no proporciona a los niños opciones nutritivas, seguras y accesibles, por lo que algunos especialistas en el país dicen que con poco presupuesto se puede buscar una dieta idónea para los infantes menores de 5 años, aunque esto también requiere de hacer de lado los malos hábitos alimenticios. ¿Cómo podemos garantizar la nutrición de nuestros niños siguiendo nuestro patrón de comidas salvadoreños y sin exceder tanto nuestros costos? Un ejemplo de desayuno pudiera ser un huevo, una porción de queso, una porción de frijoles, un pan o una tortilla y un vaso de leche. Un ejemplo de almuerzo pudiera ser una piernita de pollo, una porción de carne, una porción de lonja de pescado. Y si en este caso pues no contamos con el acceso para hacer compra de estas carnes, podemos también ayudarnos con carne de soya o nuevamente implementar huevo, queso, incluso salchicha de pollo. También cubrir la porción de vegetales y la porción de carbohidratos que puede ser arroz, frijolitos, papa, tortilla, pan, entre otros. Las frutas, pues, en nuestro medio, acomodado en nuestro medio, pues puede ser mangos, zapotes, sandía, guineos,
todas estas frutas de estación, papaya. En el otro cuarto, donde están las verduras, podemos tener tomate, pepinos, ayote, pipián, huiquil. También podemos tener la mora, el chipilín. A nivel mundial, más de 440 millones de niños y niñas menores de 5 años viven en situación de pobreza alimentaria grave, por lo que UNICEF sugiere a los gobiernos del mundo activar sistemas de protección infantil alimentaria y dar prioridad a acciones que impulsen sus economías, pero pensando en beneficiar a sectores más vulnerables de la población, ya que este es el que requiere una atención inmediata para disminuir la problemática, pues las proyecciones apuntan a que en pocos años podría volverse una crisis. Este es un informe de Aldair Tadeo. Desde que se incendió el mercado San Miguelito en San Salvador, han pasado casi 3 años. Los comerciantes durante ese tiempo tuvieron que adaptarse a la nueva realidad adversa en puestos provisionales. Según una publicación de la Alcaldía de San Salvador Centro, la reconstrucción presenta importantes avances en la infraestructura, que contará con 4 niveles. Quienes laboran en el sector tienen expectativas positivas, ya que al estar finalizado aseguran no estarán expuestos a condiciones no aptas para ofrecer sus productos. Ya no van a aguantar ni el sol ni el agua, ahí va a haber para los carros, estacionamiento, pero ya están avanzando ya. Sí, está mejor. Acuérdense que ellos prometieron algo bueno y así lo están haciendo. Agradecida, como le digo, primeramente con Dios y después con ellos. Más amplio y tal vez mejor que antes, porque antes solo era una planta abajo, ahora dicen que 4 niveles hasta una terraza va a haber. Fue en septiembre de 2021 que las llamas dejaron afectados al menos a 2,000 vendedores. El incendio se propagó en casi la mitad de las instalaciones comerciales del mercado. Los trabajos están siendo ejecutados por la Dirección de Obras Municipales. El proyecto costará $33 millones, según dijo el alcalde capitalino Mario Durán en noviembre de 2022. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Doña Alicia Pérez rápidamente le tomaron sus datos para poder pasar consulta con un médico de Fosalud. Dice sentirse cómoda porque rápido la atendieron. Campañas así siempre vengo a tratar de lograr los servicios que ofrecen y atienden bien y rápido. Me parece muy bien porque hay gente que no puede accesar a médicos particulares, y entonces ya esa es una oportunidad para venir a pasar consulta. Y es que la Dirección de Integración llevó la feria Integra a las colonias Prados de Venecia, distrito de Soyapango. El Centro Escolar Corea fue la sede donde muchas personas se acercaron con el fin de hacer uso de los servicios de varias instituciones de gobierno. En este espacio central de la Feria Integra, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde que vamos a estar brindando servicios, vamos a estar atendiendo alrededor de 1.500 personas. Tenemos el proyecto de activación de Activando Abuelos, tenemos proceso formativo, continuidad académica, los cursos del ADN, que estos proyectos van integrados con el de Ferias Integra. El programa de Ferias Integra se compone de 8 ejes de trabajo que consisten en medicina general, pediatría, odontología, oftalmología, optometría, ginecología, dermatología, vacunación humana y vacunación para las mascotas. Además, una jornada de fumigación en los diferentes pasajes de la comunidad para evitar enfermedades como el dengue. Tenemos vacunación canina, felina, entrega de abate, puriagua y por las diferentes comunidades aledañas al lugar en donde estamos desarrollando la feria hay un equipo desplegado que anda fumigando, entregando abate, eliminando criaderos de zancudo. Rosa Galdames aprovechó con una asesoría de la Procuraduría General de la República, quienes se encontraban brindando atención psicológica y orientación jurídica. Respondido muy bien, me han explicado con mucha amabilidad, ¿verdad? Y entonces voy contenta porque llevo respuesta, ¿qué debo de hacer? Y así como pasé de medicina general,
también me trataron muy bien. Desde que se inició este proyecto son más de 17,000 personas las que han sido beneficiadas de los departamentos de Sonsonate, Chalatenango y San Salvador. Este es un informe de Herbert Vázquez. Javier Milei lleva 6 meses en el poder. Argentina es uno de los países con mayor inflación de América Latina. Su campaña se basó en solucionar los problemas económicos de ese país con una política de recorte en el gasto público. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre el gasto en prestaciones sociales cayeron en un 24% interanual y operativos retrocedieron 22%. Subsidios al transporte y energía cayeron en un 29 y 34% respectivamente. Pero los que mayor reducción han mostrado son las transferencias a las provincias con un 76% y gastos de capital en un 85%. Argentina en 2023 tenía un déficit primario de un 2.9% del Producto Interno Bruto y resultado financiero negativo del 6.9%. Para 2024 pasó a tener un superávit primario del 0.66% del PIB y financiero del 0.18%. Los críticos a Milei se cuestionan si esto será sostenible en el tiempo. Otro tema es un ajuste de cuentas del Estado que busca el presidente argentino. Para ello anunció el despido masivo de 50,000 empleados públicos que busca totalizar al menos 75,000. El año pasado Argentina enfrentó una inflación de 211.4%, la más alta del mundo. Uno de los logros de Milei ha sido la disminución consecutiva de esta. Según datos oficiales, abril fue el cuarto mes con desaceleración al situarse en un 8.8% mensual, la primer tasa de un dígito en un semestre. Mientras esto ha trascendido, las principales organizaciones sindicales de ese país han criticado el gobierno de Milei por las extremas medidas. El 9 de mayo hubo la segunda huelga general en Argentina, esto en rechazo a la reforma laboral, el desguace del Estado y el ajuste, impulsado desde la Casa Rosada de Milei. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Fueron cancelados 2 partidos políticos en las últimas horas, tras decisión del Tribunal Supremo Electoral. Se trata de Nuestro Tiempo y el Cambio Democrático, tras no conseguir ningún curul en la Asamblea Legislativa, ni sumar 50,000 votos en las mismas elecciones del 3 de marzo. En el caso del partido Cambio Democrático, obtuvo 12,000 votos, 12,165.4 mil votos. Y en el caso del partido Nuestro Tiempo, obtuvo 41,060.4 votos. Esto no es discrecional de parte del Tribunal Supremo Electoral. Se ha dado la apertura para que los partidos políticos dieran sus puntos de vista sobre las cuales se estaba iniciando este proceso. Según el magistrado Noel Orellana, estos partidos presentaron algunos alegatos para solicitar no ser cancelados. Sin embargo, no fueron suficientes para convencer al organismo colegiado, que tomó una decisión de forma unánime. Presentaron mucha documentación, por ejemplo, el tema que no se les dio en su momento la deuda política, situaciones que se aprobaron algunas reformas, principalmente en la disminución del número de diputados que iban, estas resoluciones de parte del organismo colegiado, estas pueden recurrirse de ellas a la Corte Suprema de Justicia por considerar que se ha violentado algún derecho o algún amparo, no sé, de analizar cada uno de estos casos. Como parte del proceso electoral 2024, el tribunal aún tiene pendiente entregar la rendición de cuentas de los 70 millones de dólares en presupuesto que le fueron asignados, pero los magistrados confirman que lo harán antes de cerrar su periodo en el mes de julio. Un reporte de Néstor Hernández.
Varios accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas. Uno de estos ocurrió sobre la 25 Avenida Sur y el Boulevard Venezuela. En este punto, un joven fue atendido por comandos de salvamento. Luego de ser atropellado, la víctima fue trasladada a un centro médico. Mientras que entre la 25 Calle Oriente y la 10ª Avenida Norte en San Salvador, un motociclista fue impactado por el conductor de un vehículo particular, por lo que también fue llevado a un hospital. Y en las cercanías del Parque Libertad, entre la 8ª Avenida Sur y la 2ª Calle Oriente, cuerpos de socorro fueron alertados de un siniestro vial que dejó a varias víctimas. Los percances viales durante este año superan los 8.300, un incremento del 11.2% respecto al 2023. El número de lesionados también presentaron un alza de 9.2%, mientras que los fallecidos se contabilizan casi 600, lo que significa que subieron 13.9%. Las causas continúan siendo la distracción del conductor, invasión del carril y no respetar las señales de tránsito. Bajo el puente Colima, entre Chalatenango y San Salvador, el EMPA y el río más contaminado del país, el Acelhuate, se unen. Sin embargo, en la última década, el 53% del agua de la cuenca alta del río Lempa ha sido clasificada como regular. Diferentes factores inciden directamente: aguas negras y residuales, desechos sólidos y agroquímicos. Pese a ello, el Lempa continúa siendo la principal fuente de abastecimiento de agua potable en el país. Por ejemplo, con 2 metros cúbicos por segundo, el recurso hídrico ya potabilizado abastece a aproximadamente 1.5 millones de salvadoreños, es decir, el 70% de la población que vive en el área metropolitana de San Salvador. Todos sabemos que el río Acelhuate es la cloaca del área metropolitana de San Salvador y recoge desechos de basura, desechos en este caso de aguas urbanas, desechos industriales, de la agroindustria, y toda esa carga contaminante la recoge el río Acelhuate a través de todo su recorrido y la abona al río Lempa en este punto. Es importante comprender que de este punto hacia abajo, o sea, el Lempa viene de Honduras, de Guatemala y viene de la parte norte de El Salvador, pero la calidad del agua de ahí para allá tiene una calidad y de aquí para abajo tiene otra. Son dos calidades diferentes. Obviamente en ambos lados es contaminada, pero los niveles de contaminación en este punto hacia abajo son impresionantes. Ante esto, más de 30 organizaciones que trabajan en el Triángulo Norte Centroamericano junto a organismos de cooperación internacional buscan evitar una crisis ecológica. Después de casi 5 años de análisis, estudios y proyecciones, han creado una propuesta de ley para proteger, conservar y restaurar la cuenca del Lempa. Esperan contar con el respaldo de los políticos en la Asamblea Legislativa para que se pueda convertir en ley y dar señales de que en el país hay un compromiso por cuidar el medio ambiente. Para que la gobernanza climática sea de verdad efectiva, lo que los estudios demuestran es que tiene que ser participativa, amplia y escuchar a los diversos sectores. Por eso es importante que organizaciones como la Red Trinacional para el Rescate del Río Lempa puedan presentar sus propuestas y puedan articularse con diversos sectores, tanto el sector privado como el institucional, por supuesto, sociedad civil, academia, juventudes, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendencias, para que entre todos logremos afrontar esta crisis que no solo afecta a los ecosistemas, ya está afectando la salud humana. Esta iniciativa de ley lo que pretende es que el Estado salvadoreño a través del Congreso y la Presidencia asuman su responsabilidad histórica, que no la ha asumido ninguno de los gobiernos 30, ni 40, ni 50 años atrás, de legislar en favor de este río. Por consecuencia, trae como 5 o 6 grandes componentes, uno de recuperación, uno de restauración y uno de rescate. Y en esos 3 grandes componentes trae inversiones del Estado, por ejemplo, para tener plantas de tratamiento de aguas negras de todos los centros urbanos,
que todos vivimos ahí. Implica también un esfuerzo de cooperación con los estados de Guatemala y Honduras para que desde Guatemala y Honduras este río también sea igualmente protegido, recuperado y restaurado para poder tener agua de mejor calidad de manera conjunta con los 3 estados. Las acciones en este tema no pueden esperar, porque las vidas de millones de salvadoreños se podrían ver afectadas si los niveles de contaminación siguen aumentando, además de poner en riesgo sectores como la agricultura y ganadería, considerados motores económicos en El Salvador. El embalse del Cerrón Grande está compuesto por muchos ríos y la mayoría de ríos pues desembocan aquí en el lago. Afecta bastante a la fauna, ¿verdad? A los pescados y posteriormente a la pesca, y en cuanto a la navegación sería lo más peor para que pueda afectar, por la razón de que las botellas, los palos se aglomeran en una sola contaminación. Esta iniciativa de ley no solo pretende rescatar de los factores de contaminación las aguas del río Lempa y sus desembocaduras, sino también proteger el recurso hídrico más importante de El Salvador. Con imágenes de Ricardo Tobar, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. El presidente Nayib Bukele designó al comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas para continuar como director de la Policía Nacional Civil, según se lee en el acta de acuerdo ejecutivo número 32 emitida con fecha del 3 de junio. El documento se ha hecho público en redes sociales hasta este fin de semana y está firmado por el nuevo secretario jurídico Adolfo Muñoz, el cual reza de la siguiente manera: Nayib Armando Bukele Ortiz, presidente de la República, en uso de sus atribuciones y de conformidad a lo establecido en los artículos 6, inciso 2 y 7 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El Salvador, acuerda nombrar a partir del 3 de junio del 2024 al director general de la Policía Nacional Civil, al comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas. También se filtró a través de las redes sociales que este jueves 6 de junio, a través de un memorándum interno, el director de la Policía Nacional Civil remitió dicha certificación al subdirector de Administración de la Corporación Policial. Según el documento, antes de tomar posesión de su cargo, Arriaza Chicas habría rendido protesta constitucional ante el presidente de la República. Con este nombramiento sería el tercero realizado en esta gestión 2024-2029. No obstante, ni el mandatario ni Casa Presidencial han oficializado al comisionado Arriaza Chica en la continuidad del cargo de forma pública. Entre los nuevos funcionarios ya confirmados está el diputado Rodrigo Ayala, quien dejó su cargo en la Asamblea Legislativa para asumir la presidencia en la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones de El Salvador, Invest, de acuerdo con la información brindada el miércoles por la Presidencia de la República, y el otro nombramiento fue el de Adolfo Gerardo Muñoz Cisnero como secretario jurídico. Arriaza Chica fue nombrado como director de la policía el 1 de junio del 2019 cuando Bukele inició su primer periodo en la presidencia, cargo que ha mantenido durante este periodo y ha sido partícipe en eventos como el lanzamiento del Plan Control Territorial, y el 9 de febrero del 2020 junto a Bukele ordenó tomar el control de la Asamblea Legislativa. En octubre del mismo año fue nombrado viceministro de Seguridad ad honorem, puesto al que renunció 2 meses después en diciembre, y el 18 de mayo del 2023 Bukele lo ascendió a comisionado general. Mélida Araniva, TVM El Salvador. La extrema derecha se afianza en Europa. Las primeras proyecciones de las elecciones parlamentarias de este domingo de la Unión Europea muestran un claro avance de los partidos ultraderechistas. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Los primeros resultados indican que la Alianza Conservadora Partido Popular Europeo seguirá siendo el grupo más numeroso del Parlamento. Su líder, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, va camino de un nuevo mandato. El presidente francés Emmanuel Macron convocó este domingo elecciones legislativas anticipadas en Francia, después de que el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, lograra casi 1/3 de votos en los comicios al Parlamento Europeo. Aquí en Alemania, la ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD,
sube al segundo puesto, mientras los conservadores ganan las elecciones en la primera economía europea. Los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz obtienen el peor resultado de su historia. Ha pasado ya la medianoche aquí en Berlín y todos los colegios electorales de la Unión Europea cerraron ya. Los primeros resultados del escrutinio indican que el Parlamento Europeo ha dado un giro a la derecha. El Partido Popular Europeo de centro-derecha seguirá siendo el mayor grupo parlamentario. Se trata del grupo parlamentario de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Con estos resultados es probable que renueve un segundo mandato como presidenta de la Comisión. Von der Leyen aseguró que el PPE construirá un bastión contra los extremos de izquierda y derecha. Ante el descenso de los socialdemócratas, el bloque conservador resiste el avance de los grupos de derecha, que según los primeros resultados ganarán escaños en el hemiciclo. A medianoche, o a medida, mejor dicho, que se vayan conociendo más resultados y proyecciones, podemos hacer una idea más clara de la futura composición del Parlamento Europeo. Este ha sido el reparto de escaños entre los diferentes grupos parlamentarios de la Cámara los últimos 5 años. Se puede ver que el Partido Popular Europeo era el bloque más grande, es decir, el grupo que incluye a los partidos de centro-derecha, como los democristianos alemanes o el Partido Popular Español, por ejemplo, y seguiría siendo el grupo más numeroso en el nuevo Parlamento. Pero las mayores oscilaciones están en los extremos, con los votantes dando la espalda a los partidos verdes de Europa, que perderían unos 18 escaños, y un crecimiento del grupo Identidad y Democracia, que involucra a partidos de extrema derecha y populistas, pero no a la AfD de Alemania, que fue expulsada de ese bloque poco antes de los comicios. La presidenta de la Comisión Europea y candidata del Partido Popular Europeo a repetir en el cargo, la alemana Ursula von der Leyen, celebró la victoria de su familia política en los comicios europeos. Vamos a escucharla. No se puede conformar una mayoría sin el Partido Popular Europeo, y eso es importante. Junto con otros, construiremos un bastión contra los extremos de derecha y de izquierda. Los vamos a detener, eso es seguro. Bueno, Italia fue uno de los últimos partidos en votar. Nos vamos hasta allá. Conectamos a esta hora con la periodista Elisabetta Piqué en Roma. ¿Qué tal, Elisabetta? Bueno, los datos confirman lo que los observadores y sondeos habían vaticinado en Italia. Meloni y su partido ganan las europeas. ¿Cuán grande ha sido el apoyo de la primera ministra y cómo quedan ahora los equilibrios políticos en ese país? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Se confirmó lo que los sondeos decían. Giorgia Meloni en esta elección quiso que fuera un referéndum sobre su gestión y confirmó que después de 18 meses en el poder, la luna de miel sigue intacta. Ella confirmó que Hermanos de Italia, su partido post-fascista, sigue siendo el más votado de Italia. Las primeras proyecciones indican que sacó más de un 26%. Ella también quería probar que dentro de su coalición era ella la que mandaba frente a sus socios Forza Italia y sobre todo frente a Matteo Salvini, vicepremier y líder de la Liga. Tanto Forza Italia como la Liga habrían obtenido poco más del 9%, es decir, el partido de ella sigue siendo muy mayoritario. Después el partido PD, que también ella había querido polarizar con la otra mujer y líder del principal partido de la oposición, Elly Schlein, le fue mejor que en las elecciones últimas nacionales, cosechando también más de un 20%, pero ella confirmó que su liderazgo está absolutamente confirmado, y esto con proyecciones también europeas, y esto en un marco en el cual también hay que decir hubo una abstención muy grande, histórica, estimada en el 51%, una de las más bajas de los últimos tiempos. Bueno, Meloni, que también, como tú dijiste, es la líder del Grupo Europeo de Reformistas y Conservadores, una de las coaliciones ultras del Parlamento Europeo, intentará negociar en los próximos días para obtener la máxima presencia en las futuras instituciones europeas. ¿Cuáles alianzas son previsibles? Cuéntanos. Seguramente Giorgia Meloni va a querer que se refleje este voto también a nivel europeo. Como saben, ella fue candidata testimonial, pero bueno, por supuesto, ella no va a ir a Bruselas, pero va a exigir
un peso en Bruselas, sobre todo teniendo en cuenta que las votaciones que hubo en Francia y Alemania fueron un desastre para las fuerzas gobernantes, mientras que para Italia no. Y sabemos también que en los últimos 18 meses ella tejió buenas migas y fue cortejada también por Ursula von der Leyen, que no se sabe si va a querer sumarla o no en algún pacto, aunque no es necesario, pero seguramente ella va a querer que se refleje esta influencia cada vez mayor también en Europa. Muchísimas gracias, Elisabetta Piqué, desde Roma. Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas tras la contundente derrota que su partido sufrió en los comicios para el Parlamento Europeo. La decisión coincide con las exigencias de Jordan Bardella, líder del partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, el vencedor principal de las elecciones europeas, quien desafió a Macron a adelantar los comicios, al considerar que estos resultados son una clara señal del descontento del pueblo francés con la gestión de Macron. En un discurso a la nación desde el Palacio Presidencial del Elíseo, Macron anunció que la votación se realizará en 2 vueltas, el 30 de junio y el 7 de julio. La principal lección está clara. No es un buen resultado para los partidos que defienden Europa, incluida la mayoría presidencial. Es una situación a la que no puedo resignarme. El ascenso de los nacionalistas y demagogos es un peligro no solo para nuestra nación, sino también para nuestra Europa y para el lugar que ocupa Francia en Europa y en el mundo. Vamos a París ahora. Para más informaciones ampliamos con Diana Jayón. ¿Qué tal, Diana? Bueno, Macron anunció la disolución de la Asamblea y nuevas elecciones. ¿Cuáles han sido las reacciones allá? ¿Ha sorprendido esta decisión del presidente? Silvia, un cordial saludo. Pues prácticamente no tanto como se esperaba que sorprendiera. Era lo que se vaticinaba una vez se dieron a conocer esas votaciones y esa dura ventaja que ha sacado el partido de extrema derecha, el Frente Nacional, acá en Francia. Se esperaba que al anunciar esta locución, una locución que no estaba prevista, pues este fuera su anuncio. Inmediatamente después de hacerlo, también se expresaba la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, quien decía que el presidente no debería dar pasos desesperados y aceptar su derrota. Bueno, la ultraderecha francesa, liderada, como tú dijiste, por Marine Le Pen, derrotó al bando del presidente Emmanuel Macron en las elecciones europeas al obtener más del doble de votos que la alianza centrista del jefe de Estado, según las proyecciones. ¿Cómo se explica esta victoria? Bueno, pues ha sido un quinquenio muy duro para el presidente Macron, sobre todo con todo lo que tiene que ver en este momento con la economía de Francia, el bajo poder adquisitivo que se nota mucho dentro de la sociedad, y también el Frente Nacional Extrema Derecha ha hecho una propaganda centrada en el riesgo que representa Macron con esos anuncios que ha hecho de defensa de Ucrania. Hace unos días, cuando abordaba el tema del envío de aviones, justamente la líder de la extrema derecha y algunos de sus copartidarios decía que lo que Macron busca es una guerra frontal entre Europa y Rusia, y parece que eso ha tomado sentido ahora, o por lo menos le ha costado a Macron varios votos, muchísimos, porque ha perdido le ha sacado casi el doble frente al Frente Nacional, así que la extrema derecha ha sacado provecho de ello, y como te digo, no solamente es esto, también el poder adquisitivo y muchas cosas. Recordemos esas marchas también por el tema social que ha tenido que afrontar Macron en este segundo quinquenio, así que no ha sido el mejor de los años para él. Claro, bueno, Le Pen ha dicho tras los resultados que están preparados para liderar Francia. Ella y su partido de ultraderecha, ¿tienen opciones reales de ganar las presidenciales? Silvia ya ha dicho, es el momento de redireccionar el país, y dado lo visto y esta ventaja, pues ahora en esta baraja eleccional ya es realmente una posibilidad que la extrema derecha, después de más de 2 décadas de intentarlo de una manera más severa como nunca antes, pues pueda lograr quizás en las próximas elecciones llegar al Elíseo. Sería pues algo histórico y una pérdida frontal del resto de partidos que durante décadas han evitado que esto ocurra, pero realmente hoy Le Pen, al dirigirse al pueblo francés, se veía muy segura y decía que el triunfo estaba en sus manos y que era el momento de tomar las medidas, que el presidente estaba actuando de una manera desesperada y que ahora el Frente Nacional, la extrema derecha, iba a regresar de Francia a los franceses. Muchísimas gracias, Diana Jayón, desde París.
Bueno, como ustedes escucharon, esas fueron las consecuencias de todo lo que ocurrió allí en Francia. Vamos ahora a conectar, a seguir analizando estas elecciones con Marie-José Garot, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad IE de Madrid, para conocer más detalles. Marie-José, la extrema derecha gana fuerza en Europa tras las parlamentarias que concluyen este domingo y sacuden a Francia. ¿Cómo interpreta usted estos resultados? Los resultados los buenos resultados de la extrema derecha en Francia personalmente me preocupan, porque no es solo el partido de Marine Le Pen, también hay que añadir el partido de una sobrina de Marine Le Pen que tiene otro partido que se llama Reconquête, y que ha obtenido un poquito más del 5%. Entonces, esto se suma a esta dinámica a favor de la extrema derecha en Francia, que podría, no sé cómo se va a traducir después esto en las elecciones generales, y si esto podrá tener una incidencia sobre el gobierno y sobre el nombramiento de un primer ministro en Francia. Ya veremos, lo veremos además en muy poco tiempo, porque como han comentado ustedes y han explicado muy bien, pues la primera vuelta ya va a ser el 30 de junio y la segunda el 7 de julio. Y en Francia, a diferencia de otros Estados miembros, quizá en Europa, se nombra muy rápidamente al primer ministro después de unas elecciones generales. O sea que, claro, que el nombramiento de puestos importantes en la Unión Europea pueden también coincidir en el tiempo con un nuevo gobierno en Francia y quizá un nuevo gobierno también no sé si de extrema derecha, pero que tendría un impacto desde luego sobre este gobierno. Claro, bueno, más allá de Francia, el impulso de la extrema derecha se deja también notar aquí en Alemania. ¿Qué mapa político se dibuja en la Unión Europea? ¿Está en riesgo el proyecto comunitario ahora sí? ¿Está en riesgo el proyecto europeo? No lo sé. La verdad es que hay que ver todo esto en perspectiva. El presidente Macron, en un discurso importante en la Sorbona en abril o en mayo de este año, dijo el proyecto europeo se puede acabar. La Unión Europea es un ente que puede morir y tenemos que hacer todo lo posible para que no muera. Personalmente no soy tan pesimista, a pesar del avance de la extrema derecha claramente en muchos Estados miembros, y por lo tanto que esto tendrá una incidencia en el Parlamento Europeo. Sin embargo, hay que saber varias cosas. La extrema derecha en el Parlamento Europeo, incluso en el que hasta hace poco estaba en función, está dividida. Hay dos grupos políticos dentro del Parlamento Europeo, y va a ser así en esta nueva legislatura. Cuando hablamos de extrema derecha, hay una variedad de extrema derecha. No es un ente homogéneo. Hay posturas distintas, por ejemplo, en relación con Ucrania, que habéis mencionado antes, o sobre otros asuntos. Pero claramente la extrema derecha va a obligar el resto de los partidos a encontrar posiciones en común, va a obligarles a buscar coaliciones, y la extrema derecha va también a hacer todo lo posible para que sus ideas entren en el debate político dentro del Parlamento Europeo. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Marie-José Garot, de la Universidad IE de Madrid.